Muy buenas tardes, estimados participantes, a todos y a todas. Bienvenidos a esta masterclass de infraestructuras tecnológicas de ciudades inteligentes en el marco de la diplomatura en Smart Cities de la Universidad Austral. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y también a quien nos estará acompañando hoy como speaker de esta masterclass, Juan Pablo Duso, vicepresidente del Consejo Federal de Función Pública de Argentina, secretario de Modernización del Estado de la provincia de Catamarca. Muy bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, Mariela. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a vos. A continuación, Gonzalo, uno de los coordinadores de la diplomatura en Smart Cities, les contará un poco de qué estaremos charlando durante esta tarde. Bueno, gracias, Marie. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias a todos y todas. Buenas tardes, entonces. Esta es una nueva masterclass como decía bien Marie, de la diplomatura en Smart City de la Universidad Austral. Y tenemos el placer de tener a un invitado de lujo, que es no solamente un representante del Consejo Federal de la Función Pública, sino también el secretario de Modernización de la provincia de Catamarca, pero aparte una persona muy reconocida por sus pares en todo lo que tiene que ver con infraestructura tecnológica. Y justamente lo que vamos a estar viendo hoy de la mano de Juan Pablo, vos por las dudas me corregís, es cómo tenemos que pensar en desarrollar infraestructuras tecnológicas, sabiendo que siempre es uno de los principales desafíos en nuestra Latinoamérica y en Argentina particularmente, sabiendo que hay una brecha digital enorme y que es una de las regiones más desiguales del mundo en estas características, pero que tenemos desarrollos locales sumamente interesantes y de vanguardia en algunos aspectos, para pensar en esta revolución digital a la que nos queremos subir. Y por eso también Juan Pablo, y parte de la charla que va a tomar hoy, tiene que ver con que nos cuente cómo poder hacer una gestión pública basada en datos, ¿no? Una gestión pública con evidencia científica, si queremos, empírica, pero teniendo en cuenta que no es solamente tener datos y poder gestionarlos, sino que esto implica también tener atrás un desarrollo y una planificación importante vinculada con estas infraestructuras tecnológicas necesarias. Así que bueno, en realidad no me viene a escuchar a mí, lo viene a escuchar a él. Juan Pablo, por favor, podés contarnos todo lo que viniste para contar. Bueno, en primer lugar agradecerte, Gonzalo, a vos, Mariela, bueno, a Rocío, a todas las autoridades de la Universidad Austral, a Lucía también, que no la veo, pero seguramente debe estar por ahí, la directora de la Diplomatura de Ciudades Inteligentes. Agradecerles por el espacio, por el lugar, en esta tan importante y alta casa de estudios, lo cual me enorgullece. Como bien decías, vamos a hablar de una hoja de ruta, de alguna manera, desde el punto de vista de las ciudades inteligentes, para, a través de la implementación de infraestructura tecnológica, cómo sentamos las bases para lograr avanzar de manera gradual hacia esas ciudades inteligentes que tanto mencionamos. Yo no vengo del palo de la docencia, así que yo voy a pedirles disculpas anticipadas si es que hay alguna desprolijidad en la presentación, pero bueno, lo hago con buena voluntad y con la praxis que tengo. Yo hace 8 años soy secretario de Modernización del Estado, estuve antes en un cargo que era subsecretario de Tecnologías, siempre vinculado a la tecnología, soy ingeniero en sistemas, y me gusta, soy un apasionado de todos estos temas, y vengo trabajando desde el año 2012 en el Consejo Federal de la Función Pública, lo cual me permitió establecer vínculos con colegas de todas las provincias y de la nación, en varias administraciones, y bueno, ir siguiendo paso a paso la praxis, no solamente de las ciudades inteligentes, sino de la mejora de la calidad en las administraciones y de la implementación de la tecnología para mejorar la calidad de vida a los ciudadanos. Así que voy a
voy a comenzar. Yo sé que mucha gente que estará presenciando hoy esta masterclass no debe ser del palo de la tecnología, así que voy a tratar de hacerlo lo más blando posible dentro de lo que la tecnicidad me lo permita. Así que bueno, yo voy a pasar primero un videito nivelador como para... Bueno, no llegué a hacer la introducción al video y pasé el slide y salió. Este video es de una empresa, lo recorté para adecuarlo a la dinámica de la charla, que sea un minuto, que no aburra. La idea de este video es presentarles, digamos, el concepto de la ciudad inteligente, la ciudad del futuro, y todas esas cuestiones que aparecieron en el video, de cómo construimos también desde la tecnología ciudades sostenibles, es decir, sin provocar alteraciones a los recursos no renovables. Bueno, eso obviamente que propiciado por el aumento poblacional que hay. Yo no quiero llenar de conceptos que ya están medio trillados, pero necesito poner en consideración eso, digamos que va a haber un aumento poblacional en los próximos años muy importante. Prácticamente para 2050 se va a duplicar el parque vehicular que hay en el país, con lo cual vamos a tener una concentración en las urbes, no solamente de personas, sino de vehículos que van a estar compitiendo por los mismos lugares, y eso nos va a impulsar y nos va a llevar a necesariamente implementar tecnología para gestionar eso, para poder gestionar ese caos. Ahora vamos a hablar, digamos, esta es como la pirámide al revés, ¿no? Que siempre se presenta, la generación y la recolección de datos, es decir, toda esta hipersensorización que va a llevar adelante cada ciudad para convertirse en inteligente, además de todos los servicios y productos que hoy ya nos generan datos, va a provocar un volumen de datos y, digamos, muy grande, que a través de Big Data va a haber que tomarlos, segmentarlos, para disponibilizarlos en tiempo real. Esta generación y recolección de datos, que ahora vamos a ver bien cuál es el horizonte de la infraestructura tecnológica y la importancia en la generación y la recolección de datos, debe estar normalizada y estandarizada para evitar, lógicamente, que tendamos a implementar soluciones que sean monomarca, y que además nos garanticen la interoperabilidad. Una ciudad inteligente, como lo vamos a ver más adelante, está nutrida de muchísimos productos, aplicaciones, soluciones, que tienen que interactuar entre sí, y la única manera de llevarlas adelante a todas juntas es con normas y estándares. Esas normas y estándares también nos van a propender la implementación de estas plataformas de Smart City, que vamos a ver algunas. No lo quiero hacer muy extenso, pero vamos a presentar alguna plataforma, vamos a ver algunas, y cómo a través de esas plataformas, que ya están estandarizadas, se pueden integrar distintas soluciones para posteriormente presentarlas en tableros de control y tener ciudades monitoreadas y el análisis de datos segmentado según cada una de las verticales que comprenden una ciudad inteligente. Bueno, en lo que hace a la generación y recolección de datos,
una ciudad recompila un volumen muy grande de datos diariamente. Los datos los generan sensores y dispositivos. Ahí hay algunos, en la gestión del tráfico, todo lo que tiene que ver con la salud, los hábitos de consumo, la seguridad pública, la detección y pérdida de gas y agua en las redes, bueno, los sistemas de energías alternativas y sistemas de energía inteligentes, medir la calidad del aire, del agua. Vamos a ver un breve repaso por el proyecto Respira de Barcelona ahora. El estacionamiento inteligente, esto de poner sensores y saber en un lugar donde hay estacionamiento o no, a través del Internet de las Cosas, los vehículos eléctricos, las estaciones de carga, bueno, el manejo de la basura, de luces. Vamos a presentar de las verticales que se vieron en el video, 3 de ellas, para no hacerlo tan extenso, como para ponderar la importancia de ir a un esquema de infraestructura tecnológica que soporte la implementación de toda esta tecnología. Bueno, tenemos la movilidad inteligente, que hace referencia, como decía recién, a la implementación de vehículos eléctricos o autónomos. Es decir, pueden ser vehículos que sean autónomos o sin ser eléctricos que sean autónomos. Para esto, obviamente, que tenemos que tener una ciudad ordenada, tenemos que tener estaciones de carga de vehículos eléctricos. Imagínense que con vehículos autónomos vamos a tener que eliminar a las personas, a nosotros, a los conductores, porque somos quienes muchas veces rompemos las reglas, y para obtener el camino más eficiente, costo efectivo, teniendo en cuenta un montón de información que generan las ciudades con sensores, como el estado de las calles, la congestión y demás, eliminando la presencia de los conductores, vamos a poder propender a ciudades inteligentes que permitan la implementación de vehículos autónomos. Nuevos sistemas de pago, teniendo en cuenta el transporte público. Hay ciudades que ya tienen una sola tarjeta que es de múltiples formas de carga para todo el sistema de transporte. Los centros de control del tráfico, que en la práctica son centros que vendrían a ser como centros de monitoreo, de seguridad, pero que están abocados al control del tráfico, de la semaforización inteligente. Por ahí, en esto, también hay que usar mucho la imaginación. Imagínense un centro de control del tráfico donde una ambulancia prende un sensor de que está en una emergencia, activa una ruta, y ese centro de control del tráfico, a través de la semaforización inteligente, puede ir estableciendo la ruta de la ambulancia en base a la semaforización, poniendo semáforos en verde, otros en rojo, y todo eso de una manera ordenada que permita la convivencia y la coexistencia de los distintos actores en la vía pública. El Big Data para la movilidad, es decir, toda esta información que vamos a ir generando de todo lo que mencioné, tenemos que, de alguna manera, estructurarla. Es imposible, digamos, analizar como si fuese una base de datos hogareña o empresarial, sino que son grandes volúmenes de datos que hay que segmentarlos, que hay que presentarlos, que hay que disponibilizarlos en tiempo real, y para eso hay que implementar herramientas de Big Data, los predictivos de transporte, tarifas inteligentes, estacionamiento de las ciudades, son todas cuestiones que necesariamente que van a venir, que en muchos lugares ya están siendo implementadas, pero que conllevan la necesidad de infraestructuras para soportar todo eso. La transformación digital. La transformación digital es otra de las verticales, tiene mucho que ver con los servicios que brindan los gobiernos a los ciudadanos. Acá en lo que hace a gobierno digital, es un concepto que es gobierno digital como plataforma. Acá también está el gobierno de Estonia, que plantea otro concepto acá nuevo, que es el gobierno invisible. El gobierno digital como plataforma, nosotros lo tenemos, por ejemplo, en Argentina, donde ahí puse dos productos que se están utilizando mucho aquí por nación y por muchas provincias, que son gestión documental electrónica y trámites a distancia. Es decir, esta necesidad de eliminar al ciudadano como cadete de la administración pública, que lleva
un documento de un lado a otro, y esto lo vamos a ver también con el último postulando de esta filmina, que es la trazabilidad y la interoperabilidad de los sistemas de gestión gubernamental. Acá vale mencionar el principio de Once Only, que es un principio del gobierno de Estonia, del modelo X-Road, que lo que plantea es que si el ciudadano presentó una documentación en una ventanilla del Estado, el Estado no puede pedírsela nuevamente para la realización de otro trámite o servicio con el Estado. Entonces, eso obliga a que las administraciones, tanto provinciales, nacionales como municipales, lleven adelante un modelo de integrabilidad, de interoperabilidad, donde esos datos se consuman de un sistema a otro. Ese consumo de servicios muchas veces viene dado de lo que técnicamente se llama una arquitectura SOA, que lo que hace es, en las bases de datos, se implementa lo que en las jergas se llama un web service, que permite consumir un dato sin necesidad de visualizar toda la base de datos, con los permisos, obviamente, necesarios. La conectividad es esencial en el modelo de ciudades inteligentes, no solamente la conectividad a nivel de Internet de las cosas, sino que los troncales de conectividad en todas las ciudades. Yo creo que en ese sentido, Argentina está en una posición de privilegio respecto de la región, con el desarrollo de la red federal de fibra óptica, donde hay más de 30.000 kilómetros de fibra óptica subterráneos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, formando la red federal de fibra óptica, y donde varias provincias han podido, a través de esa red, construir sus propias redes provinciales de fibra óptica, lo que permite no solamente llegar a las capitales y a las grandes ciudades, y a ciudades más pequeñas también, con una conectividad troncal de banda ancha, a través de una tecnología fiable como lo es la fibra óptica y es escalable, sino que permite también dejar la riqueza de la conectividad en todo su paso, es decir, en rutas, en distintos lugares de infraestructura montañosa, que va a permitir que después podamos nosotros implementar, por ejemplo, torres con radiobases de distintas tecnologías de Internet de las Cosas, para llevar adelante proyectos de sensorización para el monitoreo de las distintas verticales que vimos. Obviamente que acá también está el concepto de Big Data aplicado a todo esto. Cada vez se van a generar más y más datos, y esos datos tienen que ser analizados con herramientas que permita el análisis de grandes volúmenes de datos y la segmentación. La importancia acá del Open Data, también vuelvo a hacer hincapié que gobierno abierto no es un concepto de un estamento del Estado u otro, sino que es transversal. La necesidad de que todos los datos de que se generan estén disponibles en formato abierto para que la ciudadanía pueda tomar esos datos y pueda desarrollar soluciones también, lo que se llama la colaboración, fomentando también la participación ciudadana, herramientas de participación ciudadana, digamos, en un concepto más amplio, que es el de gobierno abierto. La inteligencia artificial que vamos a ver un poco más adelante, pero que hoy pareciera liderar la China Huawei con el lanzamiento de los chips Atlas, que están estudiando el universo y ya llevan computados con inteligencia artificial un volumen de datos que equivale aproximadamente a 100 veces toda la información que está almacenada en Facebook, para tener un volumen. Cualquiera que tenga un dispositivo Huawei también puede, utilizando la cámara, apuntar a cualquier cosa y ver que el teléfono reconoce si es comida, si es... Bueno, todo eso es producto de la inteligencia artificial, lo cual va a ser esencial en los modelos de Machine Learning que vamos a implementar para las ciudades inteligentes, que lo vamos a ver en un ratito. El blockchain también, digamos, esta herramienta de cadena de bloques que permite generar confianza entre terceros, que permite avanzar en cuestiones tan vanguardistas como lo son los contratos inteligentes, llevar adelante registros de forma segura. Sin dudas que al permitir esta confianza entre terceros sin confianza,
la van a posicionar como una de las tecnologías más utilizadas para las ciudades inteligentes. El concepto de ciudades en tiempo real, es decir, todos estos datos que tenemos de las ciudades, tenerlos disponibles en tiempo real para que, por ejemplo, recién hablábamos del proyecto Respira de Barcelona, que es un proyecto de monitoreo del aire. Imagínense si una persona que mañana quisiera hacer running a las 5 de la mañana, decide salir y ver cuáles son los sensores que tienen la mejor calidad del aire y hacer su ruta por ese lugar. Digamos, ahí, y bueno, obviamente que hasta donde la imaginación haya lugar, podemos imaginar este tipo de soluciones con información en tiempo real para hacer innumerable cantidad de cosas, propendiendo obviamente a la utilización para una ciudad inteligente. Bueno, los servicios basados en el conocimiento, la geoinformación también muy importante, y en Argentina hay varias organizaciones liderando proyectos de geolocalización, de formar información, digamos, de obtener información en capas georreferenciadas, para luego poder ir solapando capas y segmentando información, para poder hacer también numerosos desarrollos y aplicaciones que ayuden a la vida diaria, la banca digital, las criptomonedas, hablamos recién también del machine learning, donde ya las máquinas no solamente van a ser autómatas con un reloj como un semáforo, sino que van a aprender en base a un montón de información que van a tener a su alrededor, y también a partir de esa información van a poder accionar actuadores que hagan una u otra cosa. La historia clínica digital, y acá también vuelvo a hacer énfasis en la interoperabilidad con sus estándares, para que en una clínica, en un hospital público, si a un ciudadano le pase algo, tengan nuestro historial clínico, sin necesidad de hacer demasiadas consultas, o uno de andar acarreando esa historia clínica bajo el brazo. Acá hay estándares importantes como la HL7, el SNOMED, que se están utilizando mucho, y que bueno, en muchas provincias, ciudades y hasta clínicas privadas que están llevando adelante esta homogeneización del sistema de historia clínica. Voto electrónico, podrá estar en contra o a favor del voto electrónico, se podrá optar por un sistema de boleta única electrónica o voto electrónico, pero lo cierto es que las ciudades inteligentes tienen que propender a utilizar este tipo de herramientas, ver cuál es el mejor mecanismo, que evite, obviamente, el coronavirus nos obligó a implementar normas de bioseguridad en todos los ámbitos, con lo cual el voto electrónico evita aglomeraciones. Bueno, y la trazabilidad de los procesos y la interoperabilidad de los sistemas de gestión gubernamental, que es un poco lo que veíamos. Esta necesidad de implementar un bus de interoperabilidad donde haya reglas de juego claras para todos los actores que intervienen en el proceso de generación de sistemas e implementación de sistemas gubernamentales. Esto lo traigo a colación, estamos llevando adelante un trabajo con algunas provincias y la Nación para implementar un bus de interoperabilidad que permita que los organismos puedan subir ahí su información, y como hablamos recién, a través de web services se comparte esa información. Esto tiene obviamente que su funcionalidad, que es que las aplicaciones gubernamentales consuman los datos de las fuentes auténticas. Es decir, si tenemos el RENAPER que me genera datos de las personas, yo no tengo que hacer para un nuevo sistema una base de datos que tenga que ver con las personas, sino consumir los datos que me da el RENAPER, que es la fuente auténtica de los datos. Y así para cada uno de los sistemas en los cuales yo sea consumidor o fuente auténtica de los datos. Y otro vertical que me resultó interesante poner en relieve, porque hay muchos avances, sobre todo en Buenos Aires, bueno, en Sao Paulo también, digamos, que es esto de la seguridad inteligente. Más allá del monitoreo, tal y como lo conocemos, digamos, cámaras bobas monitoreando ciudades, con operadores por detrás viendo qué sucede, y en un estadio un poco más avanzado, cámaras inteligentes, cámaras que nos permitan integrar analíticas de detección de patentes, de detección de rostros, detección de incendios, cámaras inteligentes que junto con inteligencia artificial nos permitan
tener una policía predictiva, como dice otro de los postulandos, es decir, interpretar cuando una persona está en calidad de merodeo o cuando una persona tiene actitudes sospechosas de un posible atentado. Para eso también sirve la inteligencia artificial. Y en las cámaras inteligentes tenemos dos tipos de sistemas acá para analizar, que uno tiene que ver con las cámaras inteligentes que vienen con los chips embebidos, es decir, que viene con un chip, por ejemplo, inteligencia artificial que me permita hacer el reconocimiento de patente o de rostro, o una cámara común, digamos, de monitoreo, con ciertas características de calidad, y por detrás analíticas que hagan toda esa inteligencia a través de software, es decir, a través de algoritmos que me permitan hacer reconocimiento de patentes, reconocimiento de rostros y demás. La ciberseguridad en este esquema de ciudad inteligente, si bien no está considerada como parte de la infraestructura, es una capa inherente a las infraestructuras tecnológicas, en tanto y en cuanto que este crecimiento que hay de servicios, de tecnología, de redes de datos, conlleva, lógicamente, un modelo de seguridad que debe ser tenido en cuenta, porque cuando hablamos de ciudades inteligentes, como hablábamos recién, hablamos de monitorear servicios esenciales, que son servicios que se llaman infraestructuras críticas, es decir, que son servicios que hacen al funcionamiento normal de las localidades donde vivimos. Imagínense implementar sensores que puedan ser controlados remotamente desde otro lugar del mundo por otra persona y vulnerar un sistema, por ejemplo, una infraestructura crítica de un sistema de agua o de gas o eléctrico. Entonces, es necesario poner énfasis en el esquema de ciberseguridad e infraestructuras críticas en el estructurado, en el modelado de estas ciudades inteligentes. Los drones también, muchísimas aplicaciones con drones, no solamente para seguridad, sino para implementar las normas de bioseguridad de las que hablábamos recién, evitando los contactos físicos estrechos y pudiendo agilizar la entrega de paquetería. El control de los accesos, muy importante. Acá hay otro también que era la seguridad en aeropuertos, pero el control de accesos junto con la seguridad en aeropuertos, creo que ahora nos permitieron, el coronavirus nos permitió redimensionar la importancia de los controles de acceso, no solamente viales, sino aeroportuarios, digamos, esta necesidad de saber quién entra, quién sale, quién entra, que venga con un test PCR negativo o no. Entonces, esas normas de bioseguridad pusieron el eje en la importancia de llevar adelante este tipo de controles de acceso, y para eso es necesaria la tecnología, y para eso es necesario llegar con infraestructura de conectividad para tener vinculadas cámaras termográficas, sensores de huella dactilar, sistemas que permitan hacer un registro de quién entra, con qué propósito entra y demás. Después tenemos los senderos seguros, bueno, sistema de emergencias. Hay un caso muy difundido en Argentina, que es la utilización de un sistema que se llama Soflex, que lo tiene Ciudad de Buenos Aires, lo tienen algunas provincias, que lo que permite es integrar no solamente las cámaras de seguridad y los ABL. Los ABL son los dispositivos que nos permiten hacer seguimiento vehicular, sino también que permiten integrar, como en el caso de Ciudad de Buenos Aires, la infraestructura de luminaria para hacer un monitoreo en tiempo real de eso. Obviamente que el alumbrado público también propende a la seguridad pública. Los centros de comando, policía predictiva, como veíamos, seguridad comunitaria, bueno, la gestión de riesgos, recursos inteligentes, defensa civil. Esto es muy interesante porque el Internet de las Cosas, la sensorización nos permite implementar, que ahora lo vamos a ver, algunos protocolos de Internet de las Cosas que están cifrados de extremo a extremo, que son de corto o de largo alcance. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, el monitoreo de ríos para notificar crecidas a través de la seguridad comunitaria, con alarmas comunitarias que suenen en el caso de que haya crecida a tantos kilómetros de una determinada localidad para evitar tragedias. Bueno, en fin, no quiero ahondar demasiado en esto, pero
pero todas estas herramientas ya forman parte de la cotidianidad, de la planificación de las ciudades, tanto de las maduras como de las nativas inteligentes, y son esenciales, y es esencial disponer de infraestructura tecnológica que permita soportar toda esta implementación. Bueno, la importancia de la recolección de los datos. O sea, si nosotros tenemos información detallada y asertiva, después nuestra segmentación sobre esa información, lógicamente, va a ser más ordenada y acertada, y eso nos va a permitir tomar decisiones de forma reflexiva, lo cual va a conllevar a ventajas competitivas. Actualmente solo se analiza el 0,5% de todos los datos producidos. La cantidad de datos generados, según la Universidad de España, aumentaron 75 veces más de lo que se genera actualmente debido a la implementación de nuevas tecnologías. Bueno, esto no solamente de la recolección de datos, sino del procesamiento, ¿no? Bueno, ya adentrándonos un poco más en lo que son los conceptos de infraestructura tecnológica, vemos los más difundidos, hay muchísimos, la verdad muchísimos, pero los más difundidos y sobre todo el neural en este proceso gradual, como les decía, de implementación de ciudades inteligentes, el de Internet de las Cosas, el IoT, que es conectividad con movilidad, es decir, cómo, ahora lo vamos a ver bien, pero cómo a través de Internet podemos gestionar un sinfín de información, de sensores, de actuadores, para propender en ciudades inteligentes. Big Data, bueno, blockchain que ya lo vimos, 5G prevé el boom de la movilidad, las redes móviles son parte de uno de los protocolos de la IoT, pero 5G particularmente es 20 veces más veloz que 4G, con lo cual se prevé el boom de la hipersensorización en todo el mundo a través de las redes 5G, puntualmente por la velocidad de acceso, que es lo más competitivo que tenemos, y obviamente que la cobertura que permite 5G, la inteligencia artificial, y NLP, que es el Natural Language Processing, que tiene que ver con la implementación de la inteligencia artificial conversacional, que es esto que está en auge en muchos lugares del mundo, con la implementación de Siri en los iPhone, de Cortana en Windows, de Alexa en Amazon, digamos, cómo a través de esta inteligencia artificial conversacional podemos comenzar a manejar todos estos sensores y actuadores que nos rodean, sobre todo en la cotidianidad de los hogares, de los edificios. El Internet de las Cosas es una red de objetos físicos, es decir, cosas, que llevan sensores integrados y software y otras tecnologías con el fin de conectar e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet. El concepto de Internet acá es neurálgico porque hay distintos dispositivos que permiten centralizar la información de los sensores, y eso conectado a Internet permite que a través de distintas plataformas los podamos gestionar los datos. Para domótica, para controlar, como veíamos recién, todas las aplicaciones que recién mencionamos. En la actualidad hay 10.000 millones de dispositivos IoT en el mundo, y para 2025, según IDC, se esperan 22.000 millones de dispositivos. ¿Qué tecnologías hay detrás del concepto de IoT? El concepto de IoT de Internet de las Cosas es un concepto que está asociado puntualmente al acceso a sensores de bajo costo y baja potencia, es decir, sensores asequibles que tienden a ser un commodity. Al tender a ser un commodity, por ley de oferta-demanda, va a ir bajando el precio, van a ser muy accesibles, son de fabricación masiva, hay multiplicidad de fabricantes en el mundo, con lo cual esto también va a ayudar a esta hipersensorización de la que hablábamos recién. La conectividad, sin un esquema de conectividad no podríamos llevar nada a Internet, entonces en este esquema tanto las redes móviles como Wi-Fi, como tecnologías como Bluetooth, como distintas tecnologías que ahora vamos a ver, permiten a través de distintas radiobases también para irradiar señal y conectarse a Internet, gestionar toda la información que generan los sensores. Las plataformas de cloud computing, es decir, toda esta información que va a la nube, puede ser una nube privada, una nube pública, es lo de menos. Lo que sí es que con esa nube vamos a poder almacenar
y a través de, por ejemplo, inteligencia artificial, acceder en un concepto que se llama software as a service, es decir, software como servicio, hacer el cómputo de esa información, de esos datos generados, para obtener distintos resultados sobre la información. El machine learning y la analítica, esto que las máquinas aprendan y que puedan accionar actuadores acerca de la información que reciben de otros sensores que tienen alrededor, la analítica que nosotros obtenemos de toda esa información que generan las máquinas, y como veíamos recién, la inteligencia artificial conversacional que hace al procesamiento de lenguas naturales, que son Alexa, Siri, Cortana, que nos van a permitir llevar adelante el control de los dispositivos a través de comandos de voz. Y hay otras que están relacionadas de alguna manera, pero que no son tan esenciales, que tienen que ver con los drones, realidad virtual, realidad aumentada, impresión 3D y robótica, que si bien están vinculadas con el concepto de IoT, no forman parte del núcleo del concepto. En IoT hay distintos protocolos. Cada protocolo le sirve a una solución específica. Es decir, si yo voy a armar una solución, armo una solución con el protocolo que a mí me convenga. Y así vamos armando estas infraestructuras tecnológicas que nos van a permitir soportar todos los productos y las aplicaciones de las que recién hablábamos. Los más utilizados son el Bluetooth el Classic y el Bluetooth Low Energy, BLE. El Bluetooth Low Energy tiene la particularidad de que ha sido muy utilizado últimamente en los casos, para detectar casos de COVID en muchas aplicaciones, sobre todo en Europa, muy difundido. ¿Por qué? Porque Bluetooth nos permite, a diferencia, por ejemplo, del GPS, que tiene un margen de error de más o menos 20 metros en el posicionamiento, tener la información concreta del posicionamiento o de los contactos en un margen de 1 a 20 metros. Entonces, el Bluetooth LE, que es un Bluetooth que consume poca energía, a diferencia del clásico, que consume mucha energía y permite, obviamente, que transmitir mayor volúmenes de información, de datos, implementar soluciones para censar esos contactos estrechos. Y acá les voy a dejar planteado un concepto, que es un estándar más que un concepto, que se llama DP3T, que lo implementaron en Europa para tomar la información de los contactos a través de este protocolo Bluetooth LE, pero manteniendo la anonimidad de las personas. Obviamente que después, por ejemplo, yo puedo ir al médico, yo tengo, a través de la aplicación, tengo un código QR, el médico levanta el código QR y puede saber con qué personas tuvo un contacto estrecho o no. No solamente eso, sino también que al ser un estándar, permite que las aplicaciones que estén desarrolladas a través de ese estándar compartan la información. En estos meses hubo numerosas aplicaciones tendientes a ayudar a combatir el COVID y prevenir los contagios, las infecciones, pero hubo muchos esfuerzos separados de distintas empresas, con lo cual la implementación de este tipo de estándares nos permiten que muchas empresas, desarrollando sus productos y haciendo sus negocios, bregando por sus intereses, sirvan al bien común, no con una aplicación que guarde, digamos que, como hablamos recién, que sea monomarca, que monopolice, digamos, esta implementación de aplicaciones, sino que sea abierta y estandarizada. El Wi-Fi, bueno, no hace falta ahondar demasiado, el Wi-Fi consume mucha energía en los dispositivos, permite grandes volúmenes de datos. Hay una versión que se llama Wi-Fi Halo, que permite menor transferencia, mayor alcance y menor consumo de energía también. Después está la tecnología Zigbee, que es una tecnología que estaba un poco olvidada, Internet de las Cosas, pero que hicieron un proyecto entre Google, Amazon, y no recuerdo qué otra, que se llamó Home Connected Over IP, que obviamente se espera que el protocolo a través de ese proyecto despegue mucho más, que también es un protocolo que está muy orientado a la domótica, que no prevé saltos, es decir, que es un protocolo que se conecta a un router y ese router se conecta a Internet. Z-Wave también,
con la particularidad de que este no tiene una topología de estrella como Zigbee, sino de malla, con el limitante de que solamente permite 3 saltos, es decir, yo puedo poner un núcleo donde los sensores se conecten a ese núcleo y lo puedo repetir hasta 3 veces a ese dispositivo, conectando sensores en el alcance que me permite el protocolo. Son protocolos prácticamente de corto alcance, de baja potencia, que consumen muy poca energía. Y Symphony Link y LoRa, que son 2 protocolos más estandarizados en cuanto a la implementación de tecnología para ciudades inteligentes, junto con Sigfox y Neul, bueno, y la llegada del 5G, pero Symphony Link y LoRa utilizan el protocolo de LoRa, que también son de largo alcance, de baja potencia, que permiten transmitir pequeña cantidad de datos, pero consumen muy poca energía. En estos protocolos, estos últimos protocolos, Zigbee, Wave, Symphony, LoRa, Sigfox, Neul, tienen la particularidad de que los dispositivos, los sensores, tienen baterías que van de los 5 a los 15 años, con lo cual, si yo, por ejemplo, ahora vamos a ver más adelante unos ejemplos de Sigfox, pero si implemento algún sensor en el alumbrado público, significa que yo no tengo que ir a cambiar a cada rato o alimentarlo. Bueno, el alumbrado está, pero por ejemplo, en un cesto de basura, yo pongo un sensor para detectar la cantidad de basura que hay en un contenedor, para que el camión no tenga que hacer todo el recorrido si un contenedor está vacío. Bueno, ahí no tengo cómo alimentarlo como en el alumbrado público, entonces este tipo de soluciones nos permite que sean de poco mantenimiento. Sigfox, a diferencia, bueno, LoRa lo que tiene, digamos, como contra es que requiere de un operador, es decir, de una licencia, de un licenciatario. En cambio, Sigfox no requiere licencia, opera, bueno, en las frecuencias de lo que se denomina ISM. El ISM tiene que ver con la parte científica, médica e investigación científica y médica. También que, bueno, es abierto, también permite consumo de poca energía. Neul también, utilizan lo que se llama narrowband y ultra narrowband, que son frecuencias de menos de 1 GHz. El RFID, que es el protocolo que, por ejemplo, se utiliza con la tarjeta SUBE, que es un protocolo que no requiere de energía, sino que a través de un campo electromagnético realiza la lectura de la información que tiene un dispositivo y permite en base a eso tomar información de distinto tipo. Y lo que ustedes ya muy bien conocen son las redes de telefonía, que acá están las UMTS, que son 2G, 3G, 4G, y como hablábamos recién, 5G, que es la que nos va a llevar a un boom de la hipersensorización. Viendo un poco la IoT en Latinoamérica, podemos ver que América Latina y Caribe está lista para lograr avances significativos. No solamente, digamos, en la utilización de IoT para ciudades inteligentes, sino también para industrias y para potenciar las economías. En un informe del año 2017 de IDC, decía que 400 millones de dispositivos están conectados en toda Latinoamérica y que para 2023 se esperaban 1.000 millones de dispositivos. Obviamente que el crecimiento, como veíamos antes, al ser un commodity y al tener cada vez más infraestructura que permita masificar el uso de los sensores, va a ser exponencial. Acá tenemos en América Latina, por ejemplo, el alcance que tiene y la cobertura que tiene Sigfox a través de su operador en América Latina, que es el grupo WND, que por ejemplo aquí en Argentina tiene un convenio con la empresa DATCO para llevar adelante la implementación de Sigfox en Argentina. WND lo que hace es implementa sin costo radiobases que permitan infundir señal de Sigfox en distintos lugares. Para instalar una radiobase se requieren recursos, digamos, muy poco, digamos, medio mega de internet es suficiente para transmitir en una ciudad mediana, del orden de los 500.000 habitantes. Con eso nosotros satisfacemos la necesidad que tiene. Entonces, después se van instalando muchas radiobases, eso va generando una capa de conectividad que ya nos permite conectar sensores de Sigfox. La información de esos sensores va a la nube de Sigfox y después nosotros tomamos esa información para las distintas aplicaciones, para integrarla, como vamos a ver más adelante,
en una plataforma de Smart City o simplemente para mostrarla o almacenarla. Acá un poco lo que hablamos recién, 2 casos de éxitos implementados en América Latina, en distintas ciudades, del grupo WND y Sigfox. Un dispositivo, un sensor para la gestión del alumbrado público, que nos permite encender o apagar las luces automáticamente, va arriba del alumbrado, nos permite obtener datos objetivos para la eficiencia energética, controlar y monitorear en tiempo real los activos eléctricos de una ciudad, optimizar el costo de los servicios públicos, es decir, el tiempo que yo lo prendo en base a la luminosidad que haya en el área o no, y contribuir obviamente con ello a la reducción de las emisiones de gases. Y el del estacionamiento, que lo que hace es un sensor que detecta grandes cantidades, digamos un volumen metálico importante, también lleva una pila que dura alrededor de 10 años, detecta el estado del espacio de estacionamiento, eso nos permite reducir costos operativos, incremento de ingresos para las ciudades, reducción del tráfico, ya que los conductores pasan menos tiempo buscando espacios vacíos. Bueno, ¿a quién no le ha pasado, no? Muchas veces en la búsqueda de esos espacios vacíos nos encontramos con una congestión y tardamos muchísimo tiempo. Bueno, la idea de esto es tener esta información para que el ciudadano pueda saber dónde en la vía pública tiene estacionamiento para no estar dando vueltas con el vehículo. Todo esto, toda esta infraestructura tiene que necesariamente estar normalizada y estandarizada. Y acá introducimos el concepto de las normas y los estándares, que para seguramente muchos de los que estén o hayan hecho la diplomatura les sea muy familiar, pero construir una ciudad inteligente es muy complejo. Cada ciudad se enfrenta a sus propios desafíos y requiere su propia combinación de soluciones. ¿Qué queremos decir con esto? Digamos, no hay un manual para implementar una ciudad inteligente. Cada ciudad inteligente se va formando de manera gradual en base a sus necesidades, a su idiosincrasia, a su infraestructura civil, edilicia y demás. Entonces, en esta conjunción de aplicaciones y de distintas tecnologías, nosotros tenemos un denominador común que nos va a simplificar esa tarea de amalgamar todas esas partes para tener un modelo de ciudad inteligente, que son las normas y los estándares internacionales. Entonces, cabe preguntarnos si es posible construir una ciudad inteligente sin normas y estándares. Y acá voy a citar una frase de J.C. Burst, que es el presidente del Smart City Council, y dice que los estándares son el primer paso hacia el santo grial de un mundo interoperable. Plug and play, donde las ciudades pueden mezclar y combinar soluciones de diferentes proveedores sin temor al bloqueo, a la obsolencia o a las iniciativas sin salida. Bueno, y acá vuelvo sobre las primeras slides donde hablábamos de la interoperabilidad, la importancia, el modelo de Estonia, qué importante que es implementar normas y estándares para esto, para que las soluciones puedan compartir información, para que yo pueda, esto de plug and play, que quiere decir que yo puedo conectar un sensor y desconectarlo y llevarlo a otro lugar y conectarlo y el sistema me lo va a tomar y me va a seguir generando información. Pero todo eso no lo podemos hacer per se, sino que necesitamos plataformas que nos permitan gestionar toda esta información, todos estos sensores, que nos permitan decidir si un usuario tiene la potestad o no de actualizar, de cambiar un sensor de lugar, el acceso a la información, qué información vamos a abrir, en qué formatos. Y acá van a entrar en juego más adelante las infraestructuras de Smart City. Las normas bueno, acá lo que pretendo es mostrar cuáles son los organismos que vienen trabajando. Ahí dejé un link chiquitito, después les voy a compartir la presentación. Me pareció buenísimo. Me lo compartió un colega que es un link de la empresa NEC, que lo que hizo es un trabajo de normalizar todas las normas y estándares que hay en la Unión Europea respecto a ciudades inteligentes. Bueno, y esos son todos los organismos básicamente que están trabajando con normas y estándares de ciudades inteligentes, no solamente en América Latina, sino también en el mundo.
Y bueno, como cuatro beneficios de la normalización para el desarrollo de Internet de las cosas, que obviamente que para propender ciudades inteligentes son la interoperabilidad, seguridad, efectividad y la fiabilidad de la información. Bueno, el último paso de la hoja de ruta, antes de pasar a las preguntas, son las plataformas de Smart City. Es decir, toda esta información que nosotros tomamos de distintas fuentes, sensores, de la experiencia ciudadana en cuanto a usos y costumbres, hábitos de consumo, a la información que generamos en redes respecto a la información turística de un lugar o de los consumos de emprendedores de un lugar u otro. Toda esa información, para que nosotros la tengamos disponible para analizar, necesitamos implementar plataformas de Smart Cities que nos permitan segmentar, analizar esos datos, ponerlos a disposición en tableros de control para abrirlos al público o para la toma de decisiones dentro de la administración pública. Yo acá les voy a presentar tres. Uno es Cisco Kinetic, que obviamente que es de la empresa Cisco, es privativo. FireWire, que es open source, que lo fomentó la Comunidad Europea, lo fundó en contribución con un montón de universidades y centros de investigación, aunaron esfuerzos y llegaron a la conclusión de que la implementación de plataformas les iba a permitir propender al desarrollo y a mejorar los productos brutos, y decidieron poner énfasis en el trabajo de las plataformas tendientes a las ciudades del futuro. Y OCity, que es una plataforma desarrollada por un profesional de Argentina que se fue a Silicon Valley y después, en asociación con unas personas, fundaron OCity. Por eso la menciono. Bueno, ¿qué es FireWire? FireWire es una comunidad abierta que permite construir un ecosistema abierto y sostenible alrededor de los estándares de plataformas de software públicos, libres de regalías e impulsados por la implementación que faciliten el desarrollo de nuevas aplicaciones inteligentes en múltiples sectores. Esto es importante, más allá de que ahora vamos a ver por qué utilizar FireWire en una ciudad inteligente, porque imagínense de toda la información que generamos con los sensores, después, si eso es privativo, si es monomarca, después decimos, bueno, voy a implementar ahora una solución de Big Data que me permita segmentar esa información. Si no está desarrollado sobre estándares, es decir, sobre reglas claras y transparentes, posiblemente no podemos implementarlo, porque al hacerlo monomarca, le estamos dando la competencia y la exclusividad del tratamiento a esa empresa. Por eso vamos a desarrollar acá lo que es FireWire, porque es open source, porque tiene reglas claras y estándares, y nos permite integrar distintas plataformas. Aunque vos veas después de que es FireWire compatible, lo podés implementar en cualquier ciudad. ¿Por qué implementarlo? Sobran motivos, entre ellos los más destacados, porque una plataforma y componentes open source, como decíamos recién, permite acelerar el desarrollo de soluciones para una ciudad inteligente interconectada, o para más de una ciudad inteligente interconectada, porque como es un estándar podemos conectar ciudades y obtener, por ejemplo, información entre distintas ciudades. Y permite la conexión de sensores y dispositivos de Internet de las cosas para gestionar los datos. Brevemente, sin ir muy a lo técnico, la recopilación de estos datos, FireWire permite que sea de distintas fuentes, incluyen, pero no se limitan al Internet de las cosas, para construir lo que se llama una representación gemela digital del mundo real, conocida en el ecosistema como una representación de contexto. Esto después se lo dejo por si alguno quiere ahondar, les puedo mandar más información de FireWire. La ciudad toma decisiones con la información que tiene, eso es una realidad, y cuanto más rica y variada sea la información, la ciudad va a estar en mejores condiciones de proyectar nuevas acciones. Así que por último, quería dejarles una frase, que si las ciudades son la esperanza para un futuro mejor, inclusivo y sostenible, las tecnologías inteligentes son el camino hacia ese futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Juan Pablo, por tu exposición súper completa, clara.
Si te parece, ahora tenemos algunas consultas y preguntas que realizaron los participantes, que les interesaría que les respondas. Leo la primera de ellas. Juan Santillán pregunta para Juan Pablo, ¿cómo se está desarrollando este modelo de Smart Cities en Argentina? Y si hay alguna ciudad que lo esté implementando, ya que toda esta nueva temática está dentro de la Agenda 2030 de los ODS. Bueno, es importante la pregunta, porque nos permite introducir el concepto este que lo mencioné muy de pasada, que tiene que ver con el gradualismo. Nosotros no podemos implementar, digamos, no podemos convertir una ciudad madura en inteligente de un día para el otro, sino que hay un montón de aspectos a tener en cuenta, como los que veíamos recién en la presentación, que propenden a una ciudad inteligente. La implementación de estas tecnologías gradualmente nos va a ir llevando a distintos estadios de ciudad inteligente. Hay una ciudad a 14 kilómetros de Viena, en Austria, que se llama Aspern, que es una ciudad que nació inteligente, así como los niños que se dicen nativos digitales, esta es una ciudad que nació inteligente porque fue concebida de esa manera, y aún así hay un montón de tecnología de la cual carece, y la cual seguramente va a ir alcanzando su madurez a lo largo de los años. Y posiblemente esa ciudad que hoy es vanguardista, si no sigue la dinámica del avance de las tecnologías, pueda ser obsoleta dentro de unos años. Entonces, la importancia de esto es el gradualismo, y por supuesto que en ese sentido hay muchísimas ciudades que están haciendo esfuerzos en todo el país a través de la implementación de distintas tecnologías. ARSAT, por ejemplo, en Argentina está implementando LoRa dentro de lo que es la REFEFO para propender a la utilización de tecnología en el agro, es decir, que haya sensorización en el manejo, y obviamente que tecnología, en el manejo de los campos, de vacas, con sensores que permitan saber si una vaca cuánto tiempo estuvo echada, cuánto tiempo estuvo pastando y demás. Lo mismo para el agro, para saber las condiciones macroclimáticas y miniclimáticas. O sea, el macroclima no es el mismo en todos los lugares, entonces es más, es algo que no lo conocemos, y lo vamos a ir conociendo a medida que vayamos censando y obteniendo información de los sensores. Yo creo que se está avanzando mucho. Mendoza está avanzando con el control del meteorológico del agua. Digamos, Buenos Aires, digamos, es ejemplo a nivel Latinoamérica del manejo de la seguridad pública. Es decir, son todas verticales que sí se están llevando adelante de manera conjunta entre muchas provincias. Hay esfuerzos aislados también de algunas provincias, algunos municipios, ciudades que van avanzando en distintas temáticas, pero que no hay que perder el eje de que esto es gradual, es gradualismo, digamos. Vamos a ir haciendo una ciudad más inteligente a medida que vayamos incorporando más tecnología. Perfecto, súper clara tu respuesta. Por otro lado, Andrea Chacón pregunta, ¿cómo avanzar hacia el desarrollo de una Smart City sin descuidar la protección de privacidad individual de los ciudadanos? Bueno, muy bien, es buena la pregunta. Eso se responde también utilizando normas y estándares. O sea, las normas y los estándares tienen el eje puesto en la protección de los datos, en la anonimización de la información que circula entre un sistema y otro sistema. Por eso es importante la utilización de los estándares y las normas, porque nos permiten, están regulados, además, digamos, han llevado adelante un proceso de ingeniería que les ha permitido llegar a un estadio que les permite ser implementado. A eso se dedican todas las empresas y organismos que están en el slide, como el BID, como UNE, la normalización europea, ISO, IRAM, digamos, en Argentina. Hay muchísimas normas que lo que hacen es eso, ¿no? Es ver cuál es el problema y hacer un uso compartido de la información, teniendo en cuenta todos esos factores para prevenir la mala utilización de la información. Perfecto, continuamos. Maximiliano Scarimbolo consulta, no entiendo el concepto de que la ciberseguridad debe estar por fuera del esquema, siendo que esta debería ser la base del mismo. Es así, sí. La ciberseguridad hoy no es, digamos, no es una infraestructura tecnológica per se, sino que es una infraestructura, digamos, la ciberseguridad y las infraestructuras críticas nos ayudan a gestionar estas infraestructuras tecnológicas. Hay infraestructura de ciberseguridad en toda infraestructura tecnológica,
como hablamos recién, hay protocolos que permiten llevar cifrado de extremo a extremo, hay equipos que nos permiten evitar el ransomware, estudiar el tráfico de información entre un lugar a otro, denegaciones de servicio, digamos, distintas cuestiones que hacen a la seguridad, a la ciberseguridad. Pero sí, es bien como lo dices, digamos, nada más que hoy muchos gobiernos no lo toman como una parte esencial de la infraestructura, sino que avanzan, digamos, con la implementación de infraestructuras tecnológicas sin tener en cuenta el aspecto de la ciberseguridad. Por otro lado, otra pregunta que también está relacionada con la ciberseguridad de Noemí Tolosa dice, mi pregunta es si van a reforzar la ciberseguridad, ya que es muy importante a nivel mundial para proteger la información. Bueno, en ciberseguridad se están haciendo muchas cosas. Dentro del Consejo Federal de la Función Pública hay una comisión que es de infraestructura tecnológica y ciberseguridad, que siempre estuvo enfocada en el trabajo y en el manejo de las infraestructuras. Lo que pasa es que cuando no tenemos un problema como una crisis como la que vivimos hoy con el coronavirus, estos temas que por ahí están en segundo plano no pasan a ser protagonistas. Hasta que en un momento algo explota y son temas que están en tapa de diario y en boca de todos. Entonces, se está trabajando, hay equipos de trabajo, por supuesto, que como muchísimas cosas, las inversiones en infraestructura para ciberseguridad y para combatir los ciberdelitos siempre es insuficiente y siempre corremos detrás de la ciberdelincuencia. Es decir, la ciberdelincuencia cuenta con las mejores herramientas y más sofisticadas y nosotros como administración tenemos que andar corriendo detrás de la implementación de tecnología con un gap de tiempo que muchas veces termina siendo perjudicial para las administraciones. Pero yo creo que es un tema que se está poniendo cada vez más en agenda, no solamente de las administraciones, sino de la alta conducción, porque, bueno, está pasando hoy en todo el mundo, ¿no? O sea, hay guerras que tienen que ver puntualmente con el manejo de las cibertropas y demás, así que yo creo que es un tema que va a ir tomando relevancia, que lamentablemente hoy no tiene la relevancia que muchos quisiéramos, pero que vamos a ir camino a eso y espero que no tengamos que lamentar nada para que esté en primer plano. A continuación, Mariano Mercado preguntó qué sistemas de los mencionados han implementado en Catamarca y qué resultados han obtenido, cómo evalúan la monetización o recupero de la inversión en este tipo de proyectos desde el punto de vista del gobierno. Está bien, está bien. Nosotros, digamos, la monetización la medimos siempre en satisfacción ciudadana. En Catamarca implementamos muchas cosas en estos años, desde gestión documental electrónica que está funcionando casi en el 100% de los organismos, estamos implementando ahora trámites a distancia, tenemos, por ejemplo, registro civil electrónico, estamos desarrollando la red provincial de fibra óptica también para dotar a la provincia de conectividad. Digamos, en cuanto a lo que es modernización administrativa, Catamarca ha dado un salto cualitativo muy importante estos años, porque hubo la voluntad política, más allá del expertise técnico, de avanzar hacia un modelo que sea digital. Eso obviamente que nos permitió ahora, por ejemplo, en pandemia, seguir funcionando normalmente a través del trabajo remoto, con VPNs, es decir, redes privadas virtuales que nos permitieron que los empleados públicos puedan seguir accediendo a los sistemas para trabajar de su casa, evitando también los focos de contagio que permite que se dan con el manejo del papel. Recientemente implementamos un sistema de historia clínica 100% digital, donde creamos un hospital monovalente respiratorio por lo del COVID con este sistema y es uno de los primeros hospitales 100% libre de papeles públicos. Y estamos avanzando en distintas verticales. Por supuesto que en mi rol, yo te hablo a nivel provincial, hay muchísimas soluciones que se están analizando a nivel municipal, la Municipalidad de la Capital también recientemente implementó gestión documental electrónica, están comenzando a utilizar gestión documental electrónica, hay mucha voluntad de avanzar hacia una ciudad que tenga que ver con el turismo de los destinos turísticos inteligentes, con la implementación de tecnologías para gestionar el turismo,
Así que bueno, estamos avanzando en muchas aristas. Perfecto. Andrea Chacón consulta, ¿qué ciudad considerás caso de éxito o ejemplo a seguir con respecto al proceso de desarrollo e implementación Smart City? Y a continuación, pregunta también, ¿quién o quiénes financiarán la implementación de estos sistemas para una ciudad inteligente? ¿Sistema público, privado o mixto? Bueno, digamos, como ciudad modelo, que tenga trabaje todas las verticales de Smart City, me cuesta encontrar una. Sí, quiero destacar Ciudad de Buenos Aires en manejo de la seguridad, que como lo dije en la charla, junto con Sao Paulo son las que mayor tecnología han incorporado en materia de la prevención de delitos públicos, donde implementaron muchísimas cámaras, con analíticas, con monitoreo de un montón de cuestiones, con reconocimiento de patentes, rostros, cerrojos digitales, con la implementación de Soflex para integrar a los handys que lleva la policía, digamos, muchísimas cuestiones que hoy le permiten estar a la vanguardia del combate de los delitos. Y después hay muchas implementaciones aisladas. Yo creo que al haber, digamos, tanta escasez de lo que hablaba Gonzalo cuando hizo la presentación de infraestructura de base, se hace muy difícil para muchas ciudades implementarlo, teniendo en cuenta que hay un montón de problemas de los cuales ocuparse, y de que yo creo que van a ir yendo gradualmente y lógicamente un modelo de Smart City, de ciudad inteligente cada vez más maduro, pero la falta, por ejemplo, de un bus de interoperabilidad para intercambiar datos entre distintas aplicaciones, la falta de reglas claras, de normativa para avanzar en un modelo de ciudad inteligente, me parece que hoy son un freno para el desarrollo de las ciudades y de las provincias, lógicamente. Así que en eso me parece que hay muchísimo para trabajar en cuanto al marco normativo, a la estandarización y a generar consensos para avanzar en un sentido u otro para construir ciudades inteligentes. Y en cuanto al esquema de financiamiento, a mí me parece que el principal interesado de todo esto es el sector público, pero que como todo, el sector privado tiene sus intereses y lógicamente que a través de asociaciones internacionales van a traer muchísima tecnología a Argentina, con lo cual me parece que el esquema va a ser un esquema mixto. Porque además, en la implementación de sistemas open source, hay muchísimas empresas que tienen el know-how para llevar adelante la implementación de esos sistemas. Entonces, por más que vos tomes, por ejemplo, FireWire, vos podés contratar una empresa para que te haga todo el modelo lógico de la implementación de FireWire en una determinada ciudad. Entonces, me parece que ahí tenés un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? La experiencia del sector privado, que puede implementar en muchos lugares, y el sector público haciendo sus aportes. Perfecto. José Luis Pesantes pregunta, ¿qué tan importante es la madurez de la geolocalización en una Smart City? Muy importante porque la geolocalización nos permite, más allá de disponer la información segmentada en capas, nos da un potencial enorme en cuanto a la generación de aplicaciones para la movilidad, digamos. Y estamos hablando de básicamente movilidad, porque el Internet de las cosas, el 5G y demás, lo que nos traen es eso. Entonces, pensar en un esquema de información que no esté georreferenciada se me hace imposible. Entonces, yo ponderaría, digamos, si tuviera que ponderar a la tecnología de la georreferenciación, digamos, muy alta, porque es lo que nos va a permitir llevar adelante modelo de movilidad en las ciudades inteligentes. Lorraine Ramírez Lozano pregunta, ¿cuál crees que es el papel de los ciudadanos del común dentro de la implementación de las Smart Cities? ¿Se cortó o se me cortó a mí? Sí, se había pausado. No sé si se llegó a saber. ¿Se escuchó la pregunta? No la escuché. No, ¿cuál crees que es el papel de los ciudadanos del común dentro de la implementación de las Smart Cities? Bueno,
el Ban COVID lo pone en relieve, ¿no? O sea, que el foco de las ciudades inteligentes son las personas. En ese modelo de que el foco, digamos, no hay una Smart City si no hay ciudadanos inteligentes, si no hay Smart Citizens. Y para eso yo creo que esto es muy importante, por ejemplo, esta charla que estamos dándonos hoy para sensibilizar, y toda actividad de sensibilización, digamos, de ilustración de lo que es una ciudad inteligente, de los casos de éxito, de los casos de uso, de la potencialidad que nos trae, no solamente para desarrollar soluciones a las distintas verticales, sino también para tener economías cíclicas y más fuertes. Yo creo que es clave la sensibilización, es clave la educación, es un proceso y obviamente que tiene como base al ciudadano de a pie. Perfecto. Laura Bruno pregunta, ¿cómo impactan las normativas municipales para el despliegue de las infraestructuras pasivas necesarias para avanzar hacia una ciudad inteligente? Muchísimo. Nosotros hoy en muchas ciudades tenemos normas que nos impiden implementar, por ejemplo, antenas. Entonces me parece que de lo que hablamos recién, va de la mano de la cultura. Si no tenemos infraestructura pasiva, es decir, si no tenemos antenas para montar después la radiobase, para avanzar en un montón de cuestiones que son necesarias para una ciudad inteligente, no lo vamos a poder hacer. Pero junto con eso tiene que ir la sensibilización. Ahora con el fenómeno del coronavirus y con la fake news se llegó hasta decir que el 5G propendía a los contagios de coronavirus, una locura. Pero bueno, por eso es importante sensibilizar, y las normas municipales tienen muchísimo que ver, porque muchas veces son el obstáculo para que muchísimas empresas se radiquen en distintos lugares. Ahora están en auge un negocio inmobiliario que se llaman las torreras, que son empresas que se dedican a construir torres, en connivencia muchas veces con funcionarios públicos, para luego alquilar esas torres a las empresas de telefonía que no las pueden poner porque la gente los lincha o porque la municipalidad le dice que hay normativa que les prohíbe, para hacer coubicación de equipos. Es decir, yo pongo una torre y en esa torre se pueden poner equipos de Claro, de Personal, de Movistar. Entonces, yo creo que la normativa municipal tiene muchísimo que ver, porque muchas veces son el obstáculo que tienen las empresas para avanzar en distintas soluciones o en la implementación de tecnología que después permita llevar adelante distintas aplicaciones de ciudades inteligentes. Enrique Zuleta y Ferrari pregunta, ¿qué caso podrías destacar de implementación de tecnología en planificación urbana y la gestión de uso de suelo en ciudades? La verdad es que gestión de uso del suelo en ciudades, yo no tengo alguna referencia. No sé, vos, Gonzalo, por ahí, que estudiaste más la implementación de las distintas aplicaciones en América Latina, si por ahí podías responderle esa pregunta, pues yo la verdad es que no conozco la utilización de suelo en planificación urbana de Smart Cities. No, en realidad tiene que ver un poco con no del suelo, sino de lo que serían las capas de catastro o de GIS, supongo que está hablando de eso, me imagino que puede llegar a estar hablando de eso. En la planificación urbana hay iniciativas, incluso acá en Argentina, no solo en Latinoamérica, si es vinculado con el aspecto catastral, incluso también hasta para lo que sería la recaudación y el desarrollo de los ingresos públicos, que sabemos que siempre cualquier implementación vinculada con la recaudación, obviamente que es de interés también para los gobiernos locales. Lo que sí me parece que es una deuda pendiente es el uso de esas aplicaciones tecnológicas para la planificación urbana. Nosotros hace poquito, en el ciclo que también era con la universidad, veíamos algunos ejemplos, por ejemplo en Medellín, habían contado que utilizaban la planificación urbana, digamos que es una ciudad justamente pensada y planificada primero desde la concepción del suelo, y utilizaban la tecnología incluso hasta hace 15 años, por poner un ejemplo. Sé que Curitiba también ha desarrollado temas vinculados con planificación urbana, pero es verdad que nosotros, por lo menos acá en Argentina, está muy pensado
para el objeto catastral y recaudatorio, lo cual tiene su lógica y es sumamente aceptado, pero me parece que es una de las cuentas pendientes en términos de la gestión del uso del suelo para distintos fines, justamente, ¿no? En esta planificación urbana. Bueno, en realidad Ciudad de Buenos Aires, si bien es una ciudad que no tiene matices de extensión, sí es verdad que tiene un concepto de planificación urbana que fue tratando de ampliar hacia el AMBA, y tiene incluso un consejo de planificación estratégica que toca temas de planificación urbana, pero bueno, me parece que es uno de los componentes Sí. pendientes. IDERA está trabajando mucho en cuanto a lo que es la georreferenciación basada en la planificación urbana. Ahí se armaron las IDE provinciales. Nosotros en Catamarca tenemos IDECAT, donde, bueno, obviamente, se lleva adelante con cada municipio esta idea de planificación. Pero yo creo que eso tiene mucho que ver también con las áreas provinciales y municipales de planificación urbana, y con el modelo de ciudad que cada uno quiera. Yo, la verdad, acá en Argentina conozco pocos casos, más allá de lo que hablabas vos, Gonza, de materia recaudatoria, digamos, son políticas básicamente aplicadas a la recaudación, pero sí creo que tenemos muchísimo potencial por cuanto podemos utilizar información satelital. Tenemos Satellogic en Argentina, ARSAT está haciendo satélite, ahora va a ser un satélite nuevo con PISA en Argentina, digamos, habría que ver si alguna de esa información satelital que tenemos puede servir para tomar esa información y utilizarla en el desarrollo de la planificación urbana. Sería muy interesante. Sería interesante, así es. Perfecto, continuamos con las preguntas que realizaron los participantes. Fernando Seaglio consulta si hay alguna línea para el desarrollo de este clúster a nivel Argentina, que se puedan generar empresas de base tecnológica. Sí, obvio. Hay muchos clústeres que tienen que ver con la tecnología y con la generación de tecnología, centros de investigación, polos científicos tecnológicos, mismo CONICET, y estamos hablando de herramientas que son open source, es decir, que cualquiera las puede tomar y pueden desarrollar. De hecho, no sé si Sigfox tendrá laboratorios en Argentina, pero por ejemplo, se podrían desarrollar sensores y homologar los Sigfox y sacarlos al mercado por empresas locales, o se podría obtener información o certificación, por ejemplo, en la plataforma Fireware y salir a vender esos productos a las distintas ciudades. Digamos, hay muchísima tecnología, también hay muchas empresas que ya están desarrollando placas que permiten hacer telemetría de distintas cosas con distintas herramientas de IoT, GSM, 2G, 3G, 4G, que también soportan algunos otros protocolos como Sigfox, como LoRa. Me parece que hay implementaciones y que la generación de esos clústeres tiene más que ver con la agrupación en sí de las empresas y de llevar adelante ese proceso de clusterización que de iniciativas por ahí públicas. Pero hay muchas experiencias. Santa Fe tiene un polo científico-tecnológico bastante importante, Córdoba tiene un clúster también interesante, ATICMA en Mar del Plata, digamos, hay experiencias para destacar en ese sentido de paraguas de empresas del sector. Bueno, ustedes mismos también tienen uno, Juanpi, en Sí. Catamarca, ¿no? Un clúster Sí, tecnológico. tenemos el clúster tecnológico de Catamarca, sí, lo hemos creado y hay empresas, pero por ahí está puesto con un foco mucho, digamos, muy puesto en el foco de las pequeñas empresas, más que por ahí en una asociación de grandes empresas como pasa en otros lugares como Córdoba, donde hay empresas consolidadas. Nosotros lo hicimos acá, sí, con impulso del sector público, con el fin de llevar adelante la solución a muchos problemas que enfrentaban las pequeñas empresas, digamos, esto de tener que pagar un alquiler, sueldos, servicios, digamos, para facilitar todo eso. Perfecto. Jack Valderrama consulta cuál es el mejor método de implementación de una carpeta ciudadana digital para registro y trámite documentario de las personas en una ciudad inteligente. Bueno, la respuesta es que no hay una mejor forma, digamos. Cada idiosincrasia, cada lugar tiene su infraestructura, sus personas, su personal calificado, y yo creo que la mejor solución es la que mejor se adapte al lugar
en dónde se vaya a implementar. Para todo lo que tiene que ver con lo que es la gestión documental electrónica, en Argentina está muy estandarizado el uso de GD, digamos que es un producto que surgió en la Ciudad de Buenos Aires, se llama SADE, que luego el gobierno lo llevó a la nación y después se socializó con las provincias. Hay otras experiencias en Córdoba, hay una experiencia en Chaco con sistemas propios. Chaco tiene una empresa provincial que se llama Ecom Chaco, que está desarrollando su propio sistema, digamos, pero digamos, acá no hay un sistema, sino que el mejor sistema es el que mejor se adapte a la realidad en la cual lo querramos implementar. Súper clara la respuesta. César Montt pregunta, ¿qué habría que implementar o sumar a las torretas ya existentes de telecomunicaciones para la incorporación del 5G? Bueno, las torres actuales de comunicaciones, más que incorporar algo a las torres, es un tema de frecuencia. Digamos, ahí el ENACOM tiene que es el órgano, digamos, encargado de regular en materia de telecomunicaciones, del espectro radioeléctrico, tiene que autorizar la utilización de la frecuencia 5G a los operadores para que puedan instalar las radiobases 5G en las torres y así irradiar señal 5G en las distintas ciudades. Pero es un tema que no pasa por las torres en sí, digamos, porque las torres están alimentadas eléctricamente y con vínculos de fibra óptica que le permiten tener salida a internet. O sea que a nivel de torres no haría falta, sí haría falta el permiso de ENACOM para la utilización del espectro radioeléctrico en las frecuencias que opere 5G. Perfecto. Juan Pablo, te hago una pregunta. Sí, perdón, María, disculpa. Con respecto a esto que decías, ¿no? Del ENACOM, y bueno, y ahí había muchas preguntas vinculadas con el rol de los municipios y incluso también de las provincias en todo esto, y pensando también por tu función en el Consejo Federal, ¿no? Que es justamente un consejo conformado por representantes de todas las provincias en lo que tiene que ver con la modernización y la función pública. Y viendo también que hay mucho por hacer, ¿cuál es el nivel de articulación que tienen que tener los tres niveles del Estado, nación, provincia y municipio, para poder impulsar estas necesidades de infraestructura de ciudades inteligentes, ya sea en términos de conectividad, estandarización, última milla que se le llama, ¿no? Desarrollo de beneficios para las empresas tecnológicas? Un poco, ¿cómo ves esas vinculaciones entre los tres estados? Bueno, en el marco, para los que no saben, digamos, el Consejo Federal de la Función Pública es un consejo que nuclea a los representantes de las 23 provincias, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que se tratan todos los temas, digamos, referidos no solamente a la modernización de los estados, digamos que es la modernización administrativa, sino a la implementación de infraestructura tecnológica, ciberseguridad, infraestructuras críticas, gobierno abierto, políticas para la inclusión, empleo público, capacitación, digamos, es realmente muy abarcativo, del cual forma parte por parte de la Nación hoy, por ejemplo, jefatura de gabinete, donde están Ana Castellani, que es quien preside el Consejo Federal, que es la secretaria de Empleo, y Micaela Sánchez Malcon, que es la secretaria de Innovación, y que de ellos dependen los distintos subsecretarios que tienen que ver con el manejo del espectro, digamos, radioeléctrico, de ENACOM, ARSAT y demás. Entonces, es el ámbito donde se discuten las normas, donde nos podemos poner de acuerdo hacia dónde queremos ir como país, respetando los compromisos que hay internacionales, y obviamente que la demanda ciudadana, que siempre está en el eje, teniendo en cuenta que somos un país muy diverso, distribuido geográficamente de una manera en la cual las soluciones, la tecnología, la infraestructura llega con más o menos fuerza según los lugares, y que cada lugar tiene su complejidad que van más allá de la implementación de tecnología. O sea, no es lo mismo implementar tecnología en Catamarca con un 80% de geografía montañosa que, por ejemplo, en Córdoba o en otro lugar, pero cada una tiene su complejidad, digamos. Y en eso estamos trabajando todos juntos en todos los temas, tanto en la generación de normativa como en el trabajo en las comisiones. Las que te mencioné anteriormente son comisiones de trabajo que se ocupan de llevar una agenda
Es decir, por ejemplo, para este año tenemos previsto el censo 2020, que no se llevó adelante, lógicamente, por las condiciones de la pandemia, pero ¿qué pasa con toda esa información? Si toda esa información que genera el censo 2020, nosotros la podemos poner en formato abierto para que esa información esté disponible, para que la ciudadanía pueda ver la información, generar reportes, aplicaciones con esa información. Es decir, cada comisión trabaja en pos de su ámbito de incumbencia. Y ahí tenemos, en cuanto a las ciudades inteligentes, yo creo que la tocan varias comisiones. Se está trabajando en infraestructura tecnológica, es decir, cómo llevamos redes de fibra óptica para hacer realidad esto que hablamos, porque si no tenemos redes de banda ancha, no podemos, de alta velocidad en realidad, no podemos pensar en implementar todas estas tecnologías que queremos implementar, o no por lo menos en el sector público, siempre en asociación con los privados. Gobierno abierto para que todos estos datos se publiquen en formato abierto y cómo llevamos adelante eso, modernización administrativa y hay trabajos que son entre varias comisiones. Por ejemplo, lo de integrabilidad o interoperabilidad se lleva adelante entre modernización administrativa, porque está toda la parte de datos, y la infraestructura tecnológica, que es la que tiene que poner todos los servidores de tiempo, el famoso timestamp, y toda la arquitectura disponible, la infraestructura de ARSAT para que se alojen los datos, digamos, todo lleva una lógica que está entrelazada y que todas las patas son necesarias. Entonces ese consejo lo que hace es permite generar consensos para articular. Después, obviamente que quedará en que cada municipio, provincia, nación hagan sus esfuerzos para lograr las metas que quieren los ciudadanos de los distintos lugares. Lo escuchaba ayer a Alberto Fernández decir que por ahí la ciudad de Buenos Aires es opulenta y muchas veces eso genera una cierta cuestión, y la reta que decía que hay que nivelar para arriba. La verdad es que las realidades son muy distintas en todo el país, y por eso es que necesitamos generar consensos, y el Consejo Federal es el ámbito, y tiene que ser entre los tres niveles, porque con los esfuerzos de los tres niveles uno puede ir avanzando en esta gradualidad de implementación de soluciones. Si no, digamos, un nivel solo es muy difícil que lleve adelante este tipo de procesos. Hay algunas preguntas más en el chat de los participantes. Norberto Preventi pregunta, ¿cómo crees que se deba trabajar para achicar la brecha generacional que pueden generar las Smart Cities entre los ciudadanos analógicos y los nativos digitales? Y a continuación pregunta también qué pasará con las áreas periféricas de las ciudades que quedan fuera del desarrollo de medidas relacionadas con las Smart Cities. Son buenas las dos preguntas. Lo de los nativos digitales con la gente que un poco se va quedando, digamos, con la edad, yo creo que tiene mucho que ver con la sensibilización, la educación y la implementación de políticas, digamos, que sean universales, inclusivas. Porque si nosotros hacemos que la tecnología sea una restricción para que cualquiera pueda acceder, digamos, nos estamos equivocando. Digamos, tenemos que implementar la tecnología en el sentido de dar inclusión, de que las interfaces sean amigables, que la experiencia del usuario sea satisfactoria. Nosotros tuvimos muchas experiencias en la provincia en cuanto a la implementación de sistemas, y siempre la barrera cultural es la más difícil de penetrar. Pero, por ejemplo, implementamos registro civil electrónico en el registro civil de gente que es muy grande y que hacían actas a mano hace años, y nos decían que era difícil, que no podían. Y después vimos que en el Instituto de Capacitación de la Administración Pública teníamos un montón de gente, mucho más de lo habitual, haciendo cursos de introducción a la informática, de herramientas de ofimática, y era esta gente, mucha gente, empleados del registro civil, que querían obviamente capacitarse para poder seguir emitiendo las actas como lo hacían en papel, digamos a mano, a través del sistema, porque sus compañeros les decían que era más sencillo, que era fácil. Y bueno, hoy tenemos a todos trabajando con el sistema de registro civil electrónico, o sea que yo creo que tiene que ver más con cómo uno lo enfrente y con las oportunidades que uno pueda brindar para que la gente pueda acceder a esos servicios, más que generacional. O sea, si hay una negación, es muy posible, digamos, que no se pueda avanzar,
Pero fuera de eso, digamos, hay que hacer todo lo posible por implementar soluciones amigables e inclusivas. Perfecto. Ana Beatriz Munillo pregunta si podrías mencionar algunos ejemplos de aplicabilidad del blockchain en entornos de ciudades inteligentes y si actualmente hay alguno operando. Bueno, blockchain tiene muchísimas implementaciones en América Latina, en el mundo, y en Argentina está la red de BFA que la maneja NIC, la dirección donde depende NIC, que es Blockchain Federal. Blockchain Federal es una red donde nuclea a muchísimos actores, que lo que pretende armar es, a través de nodos concentradores y certificadores, un esquema de blockchain federal en el cual se puedan subir los gobiernos, las empresas y obtener esta confianza entre terceras partes de las que se hablaba. Hay muchísimos casos, está la blockchain argentina también, digamos, hay casos que tienen que ver con el registro de diversas cuestiones, toda la parte registral, digamos, blockchain permite hacerla. Hace poquito hubo una charla, no recuerdo el nombre, pero bueno, también se plantearon casos entre el sector privado y el público con la utilización de blockchain para los contratos inteligentes. Hay info después, puedo buscar bien, si me escribe un mail yo le puedo mandar y le puedo poner en contacto, pero está toda la red de blockchain federal, están permanentemente analizando y presentando soluciones de blockchain en Argentina para el sector público y para el sector privado. A continuación, leo una reflexión de Juan Santillán. Puso a modo de opinión, creo que hablando de Smart Cities y el rol de los programadores, creo que es muy importante la ley de conocimiento económico para desarrollar el desarrollo de trabajo tecnológico en el país. Hay otra reflexión de María Alejandra Bronzi, en referencia a la normativa municipal, debería realizarse por intermedio de una ordenanza a través del Honorable Consejo Deliberante con una solicitud de la empresa y adjuntando el proyecto de Smart City a realizar en el partido municipal respectivo, a fin de que posteriormente, una vez aprobado, en el Honorable Consejo remitan el expediente al municipio correspondiente a fin de que adecúen la normativa municipal y se apruebe su ejecución efectivamente. Son algunos de los comentarios que fueron dejando a lo largo de tu exposición los participantes. No sé si Gonzalo quería agregar. Sí, yo acá, digamos, en esto para mí hay un falso clivaje que habla de innovación versus regulación. Digamos, para mí van de la mano y la regulación tiene que acompañar la innovación, digamos. O sea, no podemos pretender de que sean conceptos, digamos, enfrentados, sino por el contrario, tienen que ser conceptos que vayan hermanados para avanzar hacia la construcción de ciudades inteligentes. Es correcta la lógica de que el Consejo Deliberante podría dictar las normas, como también lo podría hacer un intendente de oficio sin pasar por el Consejo, sacar normas que propendan la utilización. Por supuesto que si va por el Consejo Deliberante se debatirá y tendrá el consenso necesario de las fuerzas políticas para que sea más legitimada esa decisión, pero en definitiva yo creo que hay que eliminar ese clivaje de innovación versus regulación y avanzar en un sentido, digamos, común de a dónde queremos llevar las ciudades en Argentina, a qué modelo, y en base a eso dictar todas las normas necesarias para allanar el camino de la innovación. Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no? La verdad que te matamos a preguntas. No, pero muy buena onda, todas preguntas realmente interesantes y que hacen a la construcción del diálogo propositivo, así que bienvenidas todas. No, y queremos agradecerte, la verdad es que nos quedan seguramente mucho por recorrer a futuro, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el diseño de las ciudades inteligentes. Y que bueno, es claro que son planificaciones estratégicas que son de mediano y largo plazo y en donde hay que articular todos los niveles del Estado con el sector privado, tanto empresarial como organizaciones del tercer sector, pero siempre, como decía Juan Pablo, con el ciudadano en el centro e intentando obviamente lograr que esas ciudades no solamente se transformen en ciudades tecnológicas, sino que tengan un fin y un propósito que sea también
lograr una ciudad sostenible y inclusiva, ¿no? Y más equitativa e igualitaria. Así que bueno, me parece que con esto, Marie, si te parece ya, damos por cerrada, lo dejamos descansar a Juan Pablo, que hace como casi 2 horas que está hablando, y queremos agradecerte solamente. Sí, agradecerle a Juan Pablo por la exposición, por haber respondido todas y cada una de las preguntas realizadas por los participantes con tanta claridad. También hacer una breve mención a todos los que estén interesados en seguir conociendo a las ciudades inteligentes. A fin de septiembre vamos a estar comenzando el programa ejecutivo Smart City AI, descubriendo, conociendo las ciudades inteligentes, así que está colocado el link en el chat para que puedan acceder al portal, informarse. Los esperamos a todos para seguir formándonos respecto de las ciudades inteligentes. Así es. Bueno, gracias Juan Pablo. Muy interesante todo. Gracias, Marie. Gracias a las chicas ahí. Bueno, un beso a Lucía, que seguramente anda conectada por ahí. Y bueno, gracias a todos y a todas por acompañarnos de vuelta en esta masterclass. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Adiós. Chau, chau. Hasta luego.